La Biblia es una colección de historias que Dios ha diseñado, que Él escogió de muchas personas y de muchas situaciones. Creo sin duda que la historia que brilla con una luz brutalmente inextinguible, inexplicable, sublime, pues es la historia de Jesús, detallada ahí en los evangelios. Esa frase tan elocuente del evangelio de Juan, pues es inexplicable. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Es la historia de Dios hecho hombre. Y cuando pensamos en ese misterio, a veces pensamos que lo entendemos, pero no. Es un misterio que rebasa nuestra mente y rebasa nuestras percepciones, nuestra conciencia, nuestras explicaciones. ¿Cómo es que el Dios infinito se hace un bebé finito, un hombre débil, un hombre vulnerable? ¿Cómo es que el Creador se hace una criatura? Es inconcebible eso para nuestra cabeza. Y tratamos desde muchas perspectivas filosóficas dar una explicación, pero definitivamente que la historia de Jesús siempre nos dejará con los ojos cuadrados. Bueno, a algunos no tanto, porque nuestro corazón es tan soberbio que pensamos que entendemos todo lo que tiene que ver con Dios. Pero para entender a Dios, pues necesitaríamos ser como Él. Necesitaríamos ser semejantes a Él en el sentido de tener una mente como la suya, ideas como las suyas. Y definitivamente que eso nunca podrá ser real. Nosotros siempre seremos criaturas y Él siempre será creador. Nosotros siempre seremos finitos y Él siempre será infinito. Nosotros tenemos un principio y un fin, pero Él es el eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces, dentro de todas esas historias, la historia que brilla con una luz inigualable es la historia de nuestro Señor Jesús. Pero hay otras historias. La historia de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, la historia del padre Abraham, el patriarca, o la historia de su esposa, Sarai, o la historia de el rey David, o antes la historia de Moisés. En todas esas historias, lo que observamos es cómo Dios interviene. Realmente no son las historias de ellos. Definitivamente que es la historia de Dios que se hace presente en las vidas de hombres semejantes a ti y a mí. Entonces, realmente la Biblia es la historia de Dios. Sí, y por supuesto, los hombres intervenimos en unos pocos pinceladas de esa historia. Digo intervenimos porque las historias de los personajes bíblicos también son historias personales como las nuestras. Y una vez más podemos ratificar que no es la historia de estos grandes patriarcas o grandes hombres de fe lo que va a brillar ahí. No. Lo que brilla en la Biblia es la historia de Dios, la teohistoria. Sí, porque es Dios el actor principal. En todas las historias, el actor principal es Dios. A veces los predicadores cometemos el error de poner a los grandes héroes de la Biblia así como unos íconos que nosotros podríamos seguir y como unas estrellas tan llenas de
luminiscencia, tan llenas de luz que son inigualables. Pero no. Todos estos son satélites, así como la luna es un satélite de la Tierra. Bueno, los hombres son satélites de la gloria de Dios. El Dios que brilla y el Dios que reluce por mucho. Solamente que hay que ser un poco agudos y tal vez no se necesita tanto. Simplemente un poquito agudos para darnos cuenta que la historia de, por ejemplo, Adán y Eva, no es la historia de ellos. Es la historia de cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo Dios amó a esa pareja y cómo esa pareja despreció el amor de Dios. Ya. Ahí se acaba la historia de ellos. A menos que Dios, como lo hizo, intervenga en sus vidas para darles esperanza, para darles una salida. La historia de Caín parece una historia de terror. Bueno, no exactamente que parezca una historia de terror, es una historia de terror. Pero es espantosa esa historia y por demás, pues podríamos decir hasta macabra, ¿no? Caín le dijo a su hermano, vamos a darnos una vuelta por el campo. Ya estaba muy enojado porque el sacrificio que él le había entregado a Dios, pues no había sido tan agradable a Dios. Él no había percibido que su sacrificio le agradara a Dios. Entonces estaba muy enojado, lleno de envidia, lleno de coraje. Y le dice a su hermano, vamos, acompáñame al campo. Y estando en el campo, tú te sabes la historia, lo asesinó. Y entonces Dios interviene, le dice, hey, ¿dónde está tu hermano? Y como siempre los humanos, ¿verdad? Nos tratamos de hacer los listos, intentamos pasarnos de listos y Caín no fue la excepción. Le dijo, bueno, yo no sé, ¿qué acaso yo tengo que ser un guardián de mi hermano? La respuesta implícita es que sí, él tenía que cuidar de su hermano, pero su respuesta tiene que ver justamente con ese asunto de quererse hacer el inocente. Y entonces, pues, ante Dios quedó desnudo y Dios pone un castigo en la vida de Caín. Y así, la historia de Abraham, bueno, es la historia de Dios llamando a un hombre pagano, a un hombre posiblemente muy rico que tenía su vida cómoda allá en la vieja ciudad de Ur de los Caldeos. Y entonces Dios, otra vez interesado en las personas, busca a este hombre llamado Abraham y le dice, oye Abraham, mira, quiero que te vayas de aquí. Sal de tu tierra, deja tus parientes y ve a una tierra que yo te mostraré. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero es que Dios lo estaba llamando. Dios iba a hacer cosas especiales en la vida de Abraham. Así es que, básicamente, la Biblia es la historia de Dios interviniendo en las vulnerables y débiles y frágiles historias humanas. Creo que sería un buen momento para pensar en cuántas veces el Dios imponente, el Dios omnipotente, ha intervenido en tu vida, en tu historia, y ha brillado con esa luz única. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea
de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.